Señales de creencias financieras que sabotean secretamente tu dinero. Carl Jung. ¿Alguna vez has sentido un escalofrío repentino al darte cuenta de que tu subconsciente ha estado conspirando contra tu bolsillo? Al revisar tus facturas a fin de mes, ¿qué antiguas voces te susurran que no mereces la prosperidad? Y si el mayor ladrón de tu riqueza reside en tu interior, oculto tras las sombras de creencias que nunca te atreviste a cuestionar, a la sombra de estos pensamientos se esconden ideas antiguas, como cadenas invisibles, que mantienen cautivo tu dinero. Toda creencia popular sobre el éxito y la valía es un símbolo enterrado en la tierra fértil de tu psique. Jung enseña que nuestros complejos son como monstruos dormidos que se agitan en el silencio, listos para hundir sus raíces en el jardín de la abundancia. Si crees que la riqueza nace solo de la suerte o el privilegio, prepárate para que tus propias excusas se revelen como frágiles ilusiones ahora. Permite que esta tensión crezca como una marea a punto de romper la barrera y exponer los cimientos ocultos de tus finanzas. Cada palabra aquí es un fragmento de un rompecabezas mayor, y omitir cualquier pieza de este rompecabezas es permitir que tu propio sabotaje permanezca oculto. Tu yo futuro espera la clave que se revelará en este video, pero solo si te atreves a seguir este viaje iniciático hasta el último segundo. Cada revelación oculta aquí tiene el potencial de transformar tu destino financiero. Siente el peso de esta promesa inundando tu mente, llamándote a permanecer hasta el resultado final. No permitas que esta clave se la trague el olvido. Abre los ojos ahora inmediatamente y en lo profundo de tu memoria. Sientes el peso de una voz ancestral que repite susurros de escasez. El dinero no crece en los árboles. Los ricos no se enriquecen honestamente. Hay que sufrir para merecer la prosperidad. Estas frases aparentemente inofensivas se entrelazan con tus sueños como raíces que sofocan a un árbol a punto de florecer. ¿Has notado alguna vez cómo, incluso cuando recibes un impulso financiero, algo dentro de ti se retuerce, generando un pánico silencioso que te hace retroceder? En ese momento, tu inconsciente construye un muro invisible, construido con ladrillos de dudas y reparaciones emocionales mal sanadas, que impide el flujo natural de la abundancia. Cuando Jung hablaba de sombras, se refería a esos rincones oscuros de la psique donde depositamos aquello que rechazamos. Y si estas mismas sombras albergaran creencias enterradas que podrían disolver tu bienestar material con solo acercarse, ¿te has preguntado alguna vez por qué? Al recibir un bono o una suma de dinero inesperada, sientes una culpa repentina, casi imperceptible, que te lleva a gastar impulsivamente o a donar sin pensar. Esta reacción no es casualidad, es un mecanismo de autoprotección psíquica que preserva una identidad limitada, reforzando el arquetipo del sufriente que merece en lugar de alimentar el del creador de posibilidades. Imagínate en una habitación oscura, iluminada únicamente por fragmentos de recuerdos financieros, el desdén que escuchabas de niño al pedir un juguete caro, la tensión que sentían tus padres al hablar de facturas vencidas, el vacío de una cartera vacía a fin de mes que indicaba un fracaso interior. Cada uno de estos recuerdos es un fragmento de una historia grabada en el inconsciente, que da forma a patrones, Chichibus. Jung nos enseñó que reconocer estos patrones es el primer paso para desarmar la trampa emocional que nos aprisiona. Pero el reconocimiento por sí solo no basta. Necesitamos enfrentarnos al monstruo silencioso que se alimenta de nuestras ansiedades y cultivar una nueva narrativa de confianza. Y cuando piensas en el futuro, ¿qué ves? ¿Un horizonte abierto o un laberinto estrecho donde cada paso parece estar lleno de trampas? Las creencias limitantes son como nieblas que nublan tu visión, haciéndote ver barreras donde hay un camino claro. Si crees que el éxito es para unos pocos, cada oportunidad se convierte en una amenaza, una prueba de que no perteneces a la élite financiera. Estas creencias, al final, se convierten en hechizos autoimpuestos que se activan justo cuando la prosperidad intenta acercarse. Y el resultado es el círculo vicioso del autosabotaje. En este punto, puede que sientas una incomodidad profunda, como si estas palabras resonaran en tu piel. Ese es el propósito, en provocar un conflicto interno que despierte la chispa de la conciencia. Pregúntate, ¿hasta qué punto estás dispuesto a permanecer atrapado por las verdades ajenas, negándote el derecho a reescribir tu destino? La respuesta a esta pregunta es la fuerza impulsora para romper las cadenas del pasado y permitir que una nueva historia financiera se escriba en cada gesto, en cada decisión, en cada sueño audaz. En el silencio que sigue al reconocimiento de las sombras, surge un nuevo temblor en la conciencia. Ahora despierta. Comienza a explorar sus laberintos internos en busca de pistas que nunca se atrevió a confrontar. ¿Recuerdas esa voz vacilante que dudaba de tu idea más audaz? El frío repentino cuando pensaste en invertir en ti mismo. Este frío no es casualidad, sino una clara señal
de que los mensajes heredados de generaciones anteriores aún resuenan en tus venas. Son patrones ancestrales que reaccionaron como un detonante interno, impidiendo que tu pulso se acelerara hacia lo desconocido. Respirar hondo ya no es suficiente. Necesitas sumergirte en el abismo emocional donde anidan las creencias sobre la ESC6, como si cada respiración abriera una puerta que nunca debió cerrarse al adentrarse en este territorio inexplorado. Descubre que la psique alberga símbolos tan poderosos como antiguos enigmas en la caja fuerte que nunca ha sido robada, la billetera que insiste en permanecer vacía, el espejo que devuelve una imagen de limitación. Estos símbolos funcionan como guardianes silenciosos de una narrativa que sin darse cuenta, perpetúa a diario. Jung afirmó que, al confrontar estas manifestaciones del inconsciente, abrimos un canal de verdadera transformación, capaz de alterar el curso de nuestra historia interna y externa. Pero esta travesía no se da sin dolor. A cada creencia que se deshace libera fragmentos de uno mismo que exigen reconocimiento. Y uno se encuentra dividido entre el miedo a soltar y la urgencia de renacer. ¿Alguna vez has sentido un alivio repentino al expresar por fin una vieja duda? Como si te hubieran quitado un peso invisible de encima. Este alivio es el comienzo de un cambio que crece desde dentro. Pero cuidado, así como la luz intensa ciega a quienes nunca la han experimentado, la claridad excesiva puede generar vértigo emocional. Es en este punto donde muchos se refugian, optando por la ilusoria comodidad de la repetición. Así que pregúntate con absoluta honestidad, ¿preferirías la seguridad de un ciclo asfixiante? ¿O te atreverías a enfrentarte al abismo para descubrir cuán vasto es tu potencial? Mientras tu desequilibrio interior oscila entre el deseo de avanzar y el retorno a lo familiar. Una chispa de curiosidad surge en lo más profundo de tu alma. ¿Y si pudiera reescribir las reglas que rigen mi relación con el dinero en esta pregunta, simple en su forma, tiene el potencial de romper antiguos hechizos emocionales? Te invita a un movimiento inconsciente de autodescubrimiento, donde cada creencia cuestionada es reemplazada por una afirmación de confianza resiliente. Why Viva imagina cada reemplazo interno como un rayo de luz que disipa las nubes de la escasez, abriendo espacio para que la prosperidad fluya libremente en el umbral entre la creencia y la acción. Algo profundo sucede en la tensión, se acumula como un tambor silencioso que late bajo la piel, recordándote la distancia entre lo que sabes y lo que aún te permite sentir. ¿Has notado cómo, cuando te imaginas lejos de las limitaciones económicas, se te forma un nudo en la garganta que impide que tu visión se expanda? Este nudo es la materialización de una resistencia ancestral, forjada en miedos no expresados, promesas incumplidas y pactos silenciosos con la carencia. Jung diría que, para avanzar, debes aceptar esta resistencia como parte del camino, reconocer su valor como una señal interna y, al mismo tiempo, no dejarte aprisionar por ella. Al adentrarse en este territorio, descubre que cada duda conlleva una historia única. Ese momento en el que abandonó un proyecto por miedo a las críticas, o esa voz interior que le susurró no está listo cuando la oportunidad llamó a la puerta. Cada momento de retirada fue esculpido por creencias invisibles, tan arraigadas que se convirtieron en parte de la arquitectura de su yo seguro. Pero la seguridad, aquí, es una prisión disfrazada de comodidad. Y si la comodidad pudiera reimaginarse como una plataforma para el crecimiento, permitirse sentir el frío de la duda no significa renunciar al rendimiento, sino demostrar que su valentía es mayor que cualquier miedo. Siente el peso de los recuerdos financieros, que se mezclan con tus emociones actuales, a la culpa que surge al recibir una cantidad inesperada, transformando el logro en una deuda moral, el alivio inmediato de gastar sin planificar, como si el acto compensara un vacío interior, la ansiedad que acelera tu corazón al pensar en un fondo de emergencia, y que paradójicamente te obliga a consumir impulsivamente para disipar la tensión. Este ciclo es un eco de narrativas ancestrales, repetido en generaciones que creían que la riqueza y el sufrimiento son dos caras de la misma moneda. Jung nos enseñó que, al sacar a la luz la sombra, esta pierde su poder para manipular nuestras decisiones como un fantasma silencioso. Pero iluminar la sombra requiere la valentía de ver lo que se ha ocultado, incluso a ti mismo. Así que te encuentras en un punto crítico. Al atravesar el espejo opaco de estos recuerdos, puede ser vertiginoso, pero retroceder significa permanecer preso de una trampa psíquica disfrazada de normalidad. La pregunta que resuena, suave y aguda, es: ¿cuánto tiempo me conformaré con migajas de prosperidad, mientras la verdadera abundancia me espera más allá de mi propio miedo? Esta indagación abre una fisura en la ilusión, un canal por donde puede fluir la energía de la transformación. Y si, en lugar de luchar contra el miedo, lo abrazaras como mensajero de algo mayor, abrazarlo no es rendirse, sino reconocer un punto de inflexión donde el dolor se convierte en aprendizaje.
A partir de esta aceptación consciente, la dinámica cambia en cada creencia cuestionada. Deja de dictar comportamientos automáticos, dando paso a decisiones guiadas por un genuino impulso creativo. Sientes un alivio creciente, como si estuvieras recalibrando tu sistema interno hacia un patrón de valentía y optimismo. Pero ten cuidado, el viaje no termina aquí. La curva de la evolución requiere que permanezcas atento a los susurros internos, que continúes decodificando cada mensaje oscuro que intenta resonar bajo la superficie. Es en este trabajo de vigilancia psicológica donde se produce la verdadera transformación, lenta pero irrevocablemente en el ritmo inestable entre desatar nudos emocionales y tejer nuevos hilos de confianza. Algo se agita en tu interior en la sensación de una tormenta silenciosa a punto de estallar. Notas, en lo profundo de tu pecho, un eco de vacilación que insiste en manifestarse cada vez que la prosperidad se acerca demasiado a tu zona de confort. Es como una mano invisible que empuja el barco de vuelta a puerto seguro, justo cuando las velas cogen el viento más fuerte. Pero esta mano, curiosamente, es la misma que alzaste para protegerte, convencido de que te hundirías si te atrevías a navegar en aguas desconocidas. Imagínate, cruzando un puente estrecho sobre un abismo de dudas milenarias. Cada tabla de este puente es una creencia que has considerado verdadera. La riqueza exige sacrificio. La primera tabla cruje bajo tu peso. No pertenezco a ese círculo. La segunda vibra con tu miedo más profundo. Y así, el camino continúa, cada vez más tenue, exigiendo un equilibrio entre valentía y cautela. Jung enseñó que estos rigores del inconsciente solo se disuelven cuando reconoces su carácter simbólico y decides reescribir el significado oculto tras cada tabla. Esta reescritura, sin embargo, exige no solo conciencia, sino también acción, en la trama diaria de tus pensamientos y comportamientos ansientes. Entonces, una brisa de libertad al preguntarte, ¿y si este puente no fuera un pasadizo, sino una construcción maleable en manos humanas? Esta pregunta enciende la chispa de una auditoría interna. Identificar cada creencia, nombrarla, explorarla como objeto de indagación, antes de decidir abandonarla o reformularla. Pregúntate, ¿qué historia emocional te contaba cuando alguien te dijo que merecer la riqueza sería egoísta? ¿Dónde estabas cuando aceptaste pagar ese precio absurdo por la abundancia? Repasar estos eventos no es revivir el dolor, sino colorear con conciencia una imagen que hasta entonces había estado en tonos grises inconscientes. ¿Qué pasaría si, en lugar de fingir que el puente es el único camino, consideraras construir un nuevo camino, sin las ataduras de las creencias externas? Construir un camino así requiere disciplina psíquica en practicar afirmaciones que resuenen en lo más profundo de tu ser, realizar pequeños actos de valentía financiera, como ahorrar una cantidad simbólica menos y celebrar cada victoria, por pequeña que sea, con la reverencia de quien reconoce un ritual de renacimiento. Con cada acto, la red neuronal se reconecta, reforzando los caminos de la confianza, en lugar de consolidar el terreno pantanoso del miedo. Siente el contraste entre la opresión en el estómago, cuando la duda persiste, y la respiración profunda que acompaña el registro de una victoria, incluso si solo es el reconocimiento interno de haber enfrentado tu miedo. Este ritmo de dolor y alivio funciona como un ciclo de refuerzo en cada vez que eliges el alivio consciente. El miedo pierde parte de su fuerza. Poirot recuerda, los ciclos emocionales no se rompen de golpe. Necesitas revisitar nuevos puentes, nuevas sombras, nuevos recuerdos, hasta que el terreno interno se convierta en tierra firme para grandes proyectos. En este momento, te sientes como si estuvieras simultáneamente sobre el puente y a su lado, observando la construcción misma. Esta distancia emergente es la señal de una conciencia en expansión, que sabe moverse entre el pasado y el futuro, sin detenerse en el tormento del pasado. Ya no eres el pasajero aterrorizado, sino el arquitecto valiente, capaz de diseñar caminos que reflejen tu genuino deseo de prosperar. En el momento en que te das cuenta de que has asumido el rol de arquitecto de tu propia psique, se revela una nueva capa de tensión a la creencia de que el merecimiento es un lujo reservado para unos pocos. Esta idea, oculta como un velo translúcido, ha moldeado cada decisión financiera que has tomado, desde ignorar oportunidades hasta renunciar a sueños incluso antes de haberlos experimentado. Sientes un escalofrío al pensar en reclamar tu espacio de abundancia, como si traicionaras un pacto silencioso con la escasez. Jung argumentó que la sombra actúa como guardiana de las energías reprimidas. En este caso, resguarda la convicción de que la verdadera prosperidad es sinónimo. Pero, ¿y si esa convicción es solo un viejo eco, un fragmento de una historia que ya no te pertenece? En este punto, se te encoge el corazón al recordar situaciones en las que te sentiste indigno de recibir en ese aumento de sueldo que rechazaste por una culpa injustificada, la invitación a invertir que rechazaste por una voz interior que te decía ahora no.
espera el caos, la duda a la hora de compartir una idea de negocio, por miedo a ser tildado de codicioso. Cada una de estas reacciones ha establecido un patrón de autocastigo, reforzando la creencia de que prosperar implicaría renunciar a parte de tu esencia. Siente la fuerza de este patrón crecer en tu cuerpo como un nudo que se niega a deshacerse. Es en esta resistencia física donde la sombra se manifiesta con mayor claridad. Pero la misma sombra que impone barreras puede convertirse en un motor de tu evolución si aprendes a hablar con ella. Imagínate hablando con esta voz interior, preguntándole con dulzura: ¿qué sentido tiene mantenerme pequeño? Al hacerte esta pregunta, desencadenas un momento de ruptura en el mecanismo automático del autosabotaje. Jung nos enseñó que el diálogo consciente con la sombra es un acto de valentía radical, que abre el espacio para integrar aquello que antes se negaba. Al escuchar las respuestas, incluso si son murmullos de miedo o recuerdos de viejos traumas, reconoces fragmentos de ti mismo que claman por aceptación, no por exclusión. En este proceso surge una pregunta poderosa: ¿y si la valía fuera simplemente la valentía de vivir tu propia autenticidad financiera? Deja que esta pregunta flote en tu mente, permitiéndole convertirse en un mantra silencioso que resuena en cada decisión. Cada vez que surja, observa cómo cambia tu respiración, cómo se ajusta tu pulso y cómo tu paisaje interior se tiñe poco a poco de posibilidades. Esta simple oscilación entre la duda y el cuestionamiento consciente es la tierra donde germinan las semillas del cambio. Al cultivar este terreno, las pequeñas acciones empiezan a repercutir en el mundo exterior, en vez de una inversión, no como una apuesta egoísta, sino como una expresión de confianza en tu propio valor. Cada ahorro deja de ser un acto de privación y se convierte en un ritual de afirmación. Al celebrar los pequeños logros, redefine la prosperidad como una celebración de la vida en su plenitud. Estos gestos, por sutiles que sean, crean nuevas conexiones neuronales, alineando tu sistema interno con los ritmos de la abundancia. Permítete sentir el contraste entre el peso inicial de las creencias limitantes y el alivio que acompaña a cada decisión, respaldada por el mérito. Recona el poder de estar simultáneamente frente al espejo y detrás de él, observando tus propias transformaciones con la curiosidad de un explorador. Esta postura de vigilancia amorosa y activa mantiene viva la llama de la conciencia, impidiendo que la sombra recupere terreno bajo. El manto de la automatización en el momento en que tus acciones empiezan a reflejar tu nueva creencia en la valía, una energía palpitante llena tu interior, como si un volcán inactivo despertara para crear un paisaje fértil. Te das cuenta de que ya no eres solo alguien que retoma viejos caminos, sino alguien que construye nuevos caminos sin miedo a exponerte a los vientos del cambio. Este movimiento, sin embargo, no se produce en línea recta, alterna entre estallidos de confianza y ecos de inseguridad, como una marea que avanza y retrocede, dejando huellas en la arena de la conciencia. Cada huella, aunque parezca insignificante, es un valioso registro de la transformación continua. Ahora, imagina que al entrar en una reunión de trabajo o simplemente abrir tu hoja de cálculo financiera, llevas contigo no solo datos fríos, sino también la convicción de que cada centavo cuenta la historia de tu valentía. Siente cómo esta convicción late en tu voz, moldea tu mirada y guía tus gestos. Jung enseñó que la psique humana se expande al aceptar nuestra totalidad, luz y sombra, a menos y expresar nuestros verdaderos símbolos internos en el mundo exterior. Y nada simboliza mejor esta integración que la forma en que gestionas tu propio dinero, ahora dotado de un significado renovado. Sin embargo, persisten las microresistencias en el suspiro que se contiene al ingresar una mayor cantidad de inversión. La duda al compartir la nueva visión con quienes aún se aferran a viejos paradigmas. Estos sutiles ruidos nos recuerdan que el camino no está exento de fricciones, pero cada vez que reconoces estos ruidos y decides continuar, se establece un ciclo de reafirmación, creando una danza voluntaria entre el miedo arraigado y el deseo de expandirse. Es en este ir y venir donde el cambio realmente se arraiga, convirtiéndose en un patrón neurológico tan natural como lo fue el vértigo inicial. Ahora, respira hondo y recuerda cada metáfora que ha guiado tu camino en el puente reconstruido. El espejo despejado, el camino construido con manos audaces. Estos símbolos no son meros adornos literarios, sino herramientas vivas para la reprogramación interna. Conéctalos a tu vida diaria. Visualízalos cada vez que te enfrentes a un dilema financiero. Siéntelos emerger como faros en la niebla de la incertidumbre. Esta práctica constante refuerza la transformación silenciosa, haciendo que el cambio no se sienta como un esfuerzo, sino como una alineación natural entre tu ser y tu hacer. Poco a poco, lo que antes te causaba tensión empieza a sonar como una invitación a liderar tu propia historia de prosperidad. Cada decisión, por simple que parezca, reservar una cantidad para invertir,
Rechazar una oferta que no se ajusta a tus valores. Celebrar un pequeño logro se convierte en un gesto ritual de afirmación. Y al sumar estos gestos, no solo estás gestionando tus finanzas, estás forjando un nuevo arquetipo, el del creador libre, dueño de tu propia abundancia. Entonces, siente como la inquietud inicial se disuelve en una resignación consciente. Has dejado de ser prisionero de viejas narrativas y te has convertido en arquitecto de posibles realidades. Y es en esta posición, a la vez humilde y poderosa, que se revela el siguiente paso. Un paso libre de dudas automáticas, guiado por la serena fortaleza de quien sabe que la verdad interior, una vez despierta, nunca vuelve a un sueño profundo. En cuando el eco de las sombras se desvanece del silencioso templo del alma, surge un sutil despertar en la certeza de que cada paso hacia la abundancia ha sido de hecho un retorno a tu ser esencial. Los puentes que hemos descubierto, los espejos que hemos despejado y los caminos que hemos construido se convierten en símbolos sagrados, grabados en lo más profundo de tu ser, recordándote que el poder de co-crear tus finanzas siempre te ha estado esperando. Ahora sientes la resonancia de este viaje, latiendo por cada fibra de tu cuerpo, como una nota profunda que reverbera mucho después del último acorde. En medio del silencio que sigue a la revelación, surge una pregunta que resuena en las grietas del inconscient. ¿Cuánto tiempo más permitirás que las viejas cadenas dicten el ritmo de tu destino? Es una invitación silenciosa a honrar tu nueva narrativa, revestida de valentía y cimentada en la verdad interior. Permite que esta pregunta habite tus días, iluminando tus decisiones, reforzando la llama de una transformación que ocurre con cada elección consciente. Permite que esta invitación se convierta en un legado de transformación que resuene en cada gesto, iluminando tu camino e inspirando a otros a cuestionar sus propias sombras. Y ahora, si este despertar ha tocado tu mente y tu corazón, sé parte de este movimiento de reconfiguración. Dale me gusta a este video si estas palabras te han resonado. Comenta sobre la duda que aún late en tu interior. Compártela con quienes necesitan romper patrones y anímate a descubrir los secretos que habitan en el inconsciente. Sé más que un espectador. Conviértete en el arquitecto de tu propia prosperidad.